Pero conforme pasó el tiempo me di cuenta que no me peleaban por la calidad de dibujo, sino por la aptitud que tenía para desarrollar instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas, diseños estructurales, todo lo que es topografía, presupuestos. O sea, a tal punto de que inclusive cuando le trabajaban los mormones llegaban y hablaban del proyecto. Ese proyecto vale 465 millones. Y la gente llegaba y decía, mae, los números dan 462, 468. ¿Cómo pegaba yo un número en los márgenes de más o menos de proyectos tan grandes? 754 millones, por ejemplo, vale 780. La gente se quedaba así, o sea, ese tipo de cosas que era más reciente ahora, antes, cuando era ese carajillo, ajá, necio, majadero y que apenas estaba en vías de desarrollo, lo hacía. Pueden apagar el aire. Era una cuestión que viene de atrás, lo que yo les contaba de carajillo, la parte pipilla, ¿verdad? La percepción de los números. Su aplicación como profesional a la hora de salir de su formación académica y también cómo eso se relaciona a su historia aquí en San Ramón. Son capillas, porque iglesia es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí. Las capillas tienen patrones ya establecidos que vienen desde Utah, desde Salt Lake, donde está, como decir, el centro de mando de ellos, ¿verdad? Entonces, normalmente, el patrón de comportamiento que tenga el crecimiento de los miembros de las capillas, antes de hacerse capillas, que son barrios o distritos, le llaman ellos, cuando empiezan a reunirse en una casa, ajá, y luego alquilan ya una casita más grande y ya hacen como un saloncito, conforme van creciendo, generan la necesidad de establecerles a la capitanía que ellos tienen, el centro de mando para Centroamérica, que es Guatemala, bueno, no sé si ahora será otra gente, o bien a Estados Unidos, por medio de los elders. Los elders son como los ángeles para ellos, los que andan en la calle, ¿verdad? Entonces ellos reportan eso. Entonces nace la posibilidad de construir una capilla. Y esa capilla, su tamaño responde a la cantidad de miembros y a la proyección de crecimiento que tenga en esa población esa capilla, esa participación de la gente del pueblo. Entonces, las capillas pueden valer desde 400, 700 a 1000 millones de colones perfectamente, porque hay capillas que son lo que te conocen como centro de estaca. Ya centro de estaca ya es como lo que antecede ya a la catedral. Costa Rica, por ejemplo, tiene un templo, es una catedral, le dicen templo. Es la que está allá en San Antonio de Belén. Ajá. Sí, ¿cómo se llama? Que es el único templo. Hay países donde hay muchos templos. Guatemala tiene varios templos, Colombia también. Pero Costa Rica solo tiene un templo y tiene y muchas capillas y distritos y ¿cómo se llama? Hay barrios en lugares donde todavía no han construido una capilla, ¿verdad? La capilla que está en San Ramón es una belleza. Eso es grande en comparación a otras. Deben haber más grandes, pero la de San Ramón es bellísima. ¿Qué estilo de arquitectura es eso? ¿Qué se usa? Vea, es una arquitectura muy simple. Eso son como una nave industrial. En realidad es una nave industrial que le dan su acabado y su apariencia al, por decirlo, lenguaje arquitectónico que tenga establecido para sus capillas la iglesia desde Salt Lake por épocas. Por eso hay capillas que usted va a otro país, mira, esta es de tal época, esta es de tal época. O sea, los lenguajes responden a ciertas épocas. Entonces me contó la historia de un alumno, y me dice, profe, yo necesito que me ayudes, que tengo un problema aquí, allá, el otro. Pero, sí,
tranquilo. Es que no podemos hacer la acera porque acá, no, ¿qué? Pero la acera es pública. Aunque esté con una propiedad, frente a una propiedad privada, la acera es pública, sí, pero es que la municipalidad se opone y no sé qué. En una semana ya puedes hacer la acera, sí, ya la puedo hacer. Entonces, ya yo me fui a la municipalidad, hablé con los encargados del departamento de urbanismo y arquitectura de San Antonio de Belén. Hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Entonces, ya es rápido. Sí, claro, sí la pueden hacer, pero mire, tienen que hacerla. Usted no se preocupe. ¿Harían algún trabajo arquitectónico que usted haya ejecutado, aparte de esta capilla de la iglesia de los Últimos Santos aquí en San Ramón, que es una belleza? ¿Algún otro que usted quiera compartirnos? ¿Algún trabajo suyo aquí, cerca? Sí. Hay algo muy interesante, un proyecto que me marcó como profesional ya casi en vías de extinción, que fue hacerle el edificio preescolar al Colegio Bilingüe San Ramón. El edificio preescolar, Bien lindo, Mariano. Colegio Bilingüe San Ramón, Sí. abajo, no la parte de arriba, Ajá, la de abajo. sí, el de abajo, Sí. pero la parte de abajo, por cosas de la vida, por tener amigos ahí en el kinder, conozco a personas que me invitan a generarles una idea. Se da una diferencia de criterio porque alguien tenía un criterio de manejar un edificio de aulas en otra área de esa misma propiedad, y cuando se me expone la necesidad de tener aulas, me acuerdo que yo, modestia aparte, les dije: no, señores, aquí lo que están promoviendo no es viable. Yo no pierdo nada con decirles mi criterio. Bueno, entonces me aceptaron lo que yo les estaba diciendo. ¿Y a dónde lo haría usted? Bueno, tienen este terreno acá, esta parte, ¿verdad? Porque todo eso iba a ser parqueo. Entonces decidí demostrarles que era mejor hacerlo acá, en lugar de algo que alguien había proyectado de manera contraria a mi criterio. Pero anteriormente yo no puedo hablar de otros profesionales, realmente no me corresponde. Sin embargo, cuando les hice la propuesta, doña Mari Cruz, la directora, me dice: yo no quiero algo ahí como una galera, hágame algo diferente. Entonces le diseñé un edificio curvo. Ajá. Y bueno, el edificio les gustó. Entonces me llegaron y me dijeron: vean, Adrián, la matrícula está hasta aquí, nos tiene. Está muy saturada y necesitamos las aulas. ¿Nos puede hacer el edificio? Sí, claro. Y en 2 meses se los hice. Se los hice en diciembre y en enero. Me atrasé una semana con respecto a la entrada a clases. Es un edificio totalmente en concreto. Se trabajaban 14 días, solo un día libre. Se trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y la gente me decía: ¿cómo logró usted eso? Si no hay ni gente para construir un fin de año. Y estaba el huracán Otto. Con el huracán Otto hice yo el movimiento de tierra, hice todo, les hice la extensión de la calle, les hice los parqueos, les hice las terrazas. Bueno, ya la plata se iba acabando y yo iba pegando lo que fuera con tal de que se viera bonito. Claro, quedaron obras ahí que son, por decirlo así, ni siquiera comerciales. Podríamos utilizar la palabra hasta mediocres, pero detalles insignificantes que no tenían nada que ver con la funcionabilidad del proyecto como tal. Y lo logré. Ellos mismos, dudaban de mi capacidad. Y lo logré. Todo el mundo al final quedó asustado. Diseñé el edificio completo con 2 pisos. Luego pasaron unos años y procedieron ahora a principios de este año a hacer el segundo piso, pero no lo hicieron como estaba proyectado bajo mi criterio profesional. Ya les había dado los planos, pero ¿quién lo construyó?
aportó ahí unas ideas que lógicamente no las puedo compartir porque no responden a la necesidad funcional del edificio como tal. Está hecho, pero no es el mismo concepto funcional con el que yo diseñé la obra originalmente. Invirtieron unas cosas ahí, pues simple y sencillamente son diferentes a lo que yo había promovido. Ese edificio fue una de las cosas. Okay. Siendo usted un profesional con experiencia haciendo empresa en México, en Canadá y en Costa Rica, siendo un ramonense también, nieto de abuelos colonos con historias de hace muchísimos años, de los primeros ramoneses, ciudadano ramonense actualmente. ¿Qué considera usted que una ciudad como San Ramón, por qué es especial? San Ramón es un pueblo que tiene una historia muy especial. Recordemos que San Ramón abriga a terratenientes muy poderosos en los años después de la conquista, en los años 700, 800. Se vienen y se introducen en San Ramón por que, digámoslo así, geográficamente es como el descanso después de el puerto hacia el Valle Central. O sea, hay que imaginarse que la gente antes, después de que subían todo esta parte montañosa que hay de aquí, que ahora conocemos como Cambronero y Esparza, cuando llegaban acá necesitaban descansar. Y así es como se desarrolla San Ramón como tal. De aquí para San José no había ningún problema, pero se desarrolla Palmares como lugar de residencia de los empleados de los grandes cafetaleros o hacendados que hay en San Ramón. Algo interesante. Naranjo cumple y surge a través igual de los que salen de San José hacia la zona norte de San Carlos, antes de subir el otro cerro de la muerte, por decirlo así, que era Salcero y toda esta parte de Tapeco, antes de bajar a Villa Bonita. Igual surge como un pueblo en donde necesitan descansar. Entonces hay que saber que históricamente hay pueblos que crecen por una necesidad de servicio a un pueblo en donde existe la gente que les da trabajo. De hecho, cuentan, la familia lejana antes me decía que San Ramón era un gran lago. Era un gran lago y era un lago navegable. Vean qué interesante, era un lago navegable. Y ese lago, ustedes lo pueden percibir. Si en estos momentos ustedes quitan todas las casas que hay en todo este valle de San Ramón, ven que su formología nos da el paisaje de un lago de estilo europeo, con montañas alrededor. Y bueno, y de hecho vienen las famosas historias de por qué nació Berlín, de por qué nació San Isidro, de por qué nació Bolio, de por qué nació la parte aquí de San Pedro, ¿verdad? San Ramón se desarrolla a través de la historia como un pueblo de gente de alta gama, de gente poderosa económicamente, con sus grandes cafetales, con sus grandes haciendas productoras de tabaco. Mi abuelo es hijo de un inmigrante italiano que vino a Costa Rica, por la zona del Atlántico, a trabajar en las minas de las juntas de Avangares. Él era el capataz. Es interesante conocer lo que hay allá arriba en las montañas.
Es increíble decir que con qué tecnología hacían lo que hacían, ¿verdad? Vaya la redundancia, cuando no había herramientas eléctricas, ni... Sí, o sea, era a pura mano. y no dejan de ser lugares remotos todavía, Exacto. ¿cierto? Y mi bisabuelo, Batista Oliverio Wegneri, nace en Italia, allá en una comuna que se llama Pidaci, que es parte de una región minera. Y él ofrece su servicio como capataz acá en las zonas de las minas de Avangares. A través del Atlántico hasta la zona acá se desarrolla su vida durante mucho tiempo, de manera soltera inclusive. Bueno, dicen que venía con una novia y que en el barco hubo una tormenta y uno de los estañones con agua o barriles con agua se zafó, la aplastó y murió. Él vive acá, cumple su función como capataz durante muchos años y emigra de la zona de Avangares hacia San Ramón. Con su dinero, con su poder económico obtenido a través de su trabajo, compra grandes terrenos acá en la zona de Santiago y se casa con doña Juanita Vargas. Doña Juanita Vargas, de los Vargas que hay aquí en San Ramón, es mi bisabuela, crían varios hijos, entre ellos mi abuelo, y cuando ellos deciden salir de acá hacia Guasimal de Punta Arenas. ¿Por qué la gente miraba a San Ramón, siendo San Ramón tan bonito? Bueno, en esos momentos, también curiosamente, vean qué interesante, mi abuelo y mi abuela es Mercedes Ugalde Arroyo, ellos eran de San Rafael, los Ugalde y los Arroyo, que todavía están acá también, primos, hermanos de mamá y muchos primos segundos de mi persona, pero aquí no se conoce mi abuela y mi abuelo. Eran familias vecinas, productoras de tabaco, pero no se conocen aquí en San Ramón, se conocen allá en Guasimal de Punta Arenas. Ajá. O sea, Guasimal representaba un arraigo muy grande para los ramonenses. De hecho, hay muchas familias de aquí de San Ramón que tienen alegados en familia allá, Guasimal. sí, sí. Los Arguedas, por ejemplo, son una de las familias que tiene mucha familia allá en Guasimal de Punta Arenas. Sí. Estos creo que son empresarios acá en San Ramón y bueno, muy amigos de mamá también y de la familia. Entonces ellos se desarrollan acá en San Ramón con el tabaco a través de muchos años y con eso surgen y algunos siguen acá, otros se van. Y antes era el placer de conquistar las tierras, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? De hecho, a San Ramón nos llamaban, a San Ramón en 1840 promedio tenían un apodo los ramonenses que eran exploradores. Eran exploradores, porque de aquí venían de San José, de los capitales, aquí hacían la base y de aquí salían para todos los puntos que estaban en montaña, por ejemplo Guasimal, por ejemplo Parrita, por ejemplo Monteverde, Tilarán, San Carlos. San Carlos. Es conquistado por ramoneses. Hay historias que enlazan muchas ciudades de Costa Rica con San Ramón. Por esa ubicación geográfica que tiene San Ramón, que es de la capital hacia este sector occidente, aquí descansan. Y voy a aprovechar para mencionar algo que se nos hace muy afín, que es el nombre de este proyecto, que se llama Cesteo. La palabra Cesteo significa lugar para descanso, que se utilizaba para la gente que antes caminaba o a caballo o carreta. ¿Cuántas horas puede una persona caminar y sin descansar? ¿Cuánto camina una carreta sin descansar? Más o menos un día. O sea, son una jornada de 8 horas, 10 horas a caballo y luego hay que descansar. San Ramón se convirtió Exacto. en un cesteo. Exacto. Y este programa se llama Cesteo. ¿Sabes qué interesante? Sí. Bonito. Adelante. Entonces, San Ramón crece. Bueno, vean que muchos no saben, qué curioso, que por ejemplo Fidel Castro,
cuando estuve en el exilio, donde vivió fue aquí en San Ramón, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Muy poca gente conoce esa historia. Poca gente sabe eso, ¿cierto? Con los Orlis. Ajá. Y los Orlis eran muy amigos de don José María Figueres, ¿verdad? Ujú. Y José María, Y sí, tuvo reuniones, inclusive, para planear lo que luego pasó en Cuba. exactamente. La revolución. La historia de la Revolución Cubana y todo eso, ¿verdad? Bueno, por cierto, un amigo mío, cuando yo tenía 7 años, me traía aquí a San Ramón a tirarme a unos cerros con cartones. Sí, Tan qué interesante, paseábamos acá. Y era Rodríguez, el muchacho. Aquí hay mucha familia Rodríguez y resulta que ya viejos, así de 50 y pico, ya nos dimos cuenta que éramos primos. Pero cuando Bueno, éramos cuenta. compañeros monaguillos en los scouts y allá, nunca nos dimos cuenta que éramos primos, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Pero, bueno, entonces volviendo al tema del crecimiento de San Ramón crece de una manera muy, muy planificada urbanamente perfecta. San Ramón se hace de cuadrantes perfectos. Sí. Eso contrasta con mi criterio de que qué lástima que le quitaron la belleza natural. Sí, por allá, sí. El desarrollo no, muchas veces en Costa Rica la cultura del desarrollo, por desgracia o por dicha para otros, es muy mediocre. Ujú, ujú. Entonces hay ciudades muy bonitas en San Ramón, pero la cultura de conservación y de crecimiento es muy mediocre. O sea, primero están mis intereses comerciales, primero están lo que yo quiero para vivir mejor, sin importarme la belleza urbana, la belleza del pueblo, la belleza natural que existe. Y realmente eso es lo que pasó. Se va creando un San Ramón bien marcado, en un cuadrante bien marcado, con muy bonitas casas, inclusive sobre áreas no aptas para vivienda. Ustedes pueden ver aquí en el centro que hay casas que están sobre, bueno, De bajo nivel. ríos, lagos, areneros, o sea, hay condiciones no aptas para la vivienda, pero se tenía que respetar el crecimiento urbano a través de cuadrantes. Sí. Ese fue el criterio que primó en ese momento y ya pasó. O sea, ahora nos adaptamos. ¿Qué pasa con la arquitectura ramonense? Bueno, la arquitectura ramonense es ecléctica, reúne lenguajes de todo tipo, como abarca la mayoría de las ciudades en Costa Rica. Cierto, es como, ¿verdad? Que eso es común en la mayoría de ciudades de la misma época, que eso pase, Es ¿verdad? como un virus, Por allá, es como una es como un enfermedad. contagio. La arquitectura que nos rodea en Costa Rica ahorita es ecléctica, o sea, reúne de todo. Aquí hay casas victorianas preciosas, o sea, qué lindo haberlas mantenido, ¿verdad? Sí. Pero uno dice, ya, la gente a veces, yo me acuerdo cuando hice mi primera obra aquí en San Ramón, fue un edificio que está frente al Banco Nacional, Ajá. y era una pizzería al carbón. Y quien compró esa propiedad me pidió que le hiciera un edificio que ahora son locales comerciales. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que la transformación a través de los 15 años que ya tengo de vivir acá en San Ramón, que por cierto me vine a vivir por una situación familiar, porque mi esposa, ya siendo ginecóloga acá en San Ramón, gracias a Dios tuvimos la bendición de tener un niño, y hubo un criterio muy particular: ¿dónde va a seguir ejerciendo ella su profesión? ¿En San Ramón? O deja San Ramón y se viene para San José, porque vivíamos en el Carmen de Guadalupe. Y ella dijo, no, yo quiero seguir en San Ramón. Entonces pusimos la casa a la venta y nos vinimos aquí a alquilar los 2 primeros años. Conforme empiezo a vivir en San Ramón y a darme cuenta de la situación que hay, cómo se vive, veo el crecimiento, las calles, la gente, empieza uno a identificarse con la causa. Cierto. En medio de eso,
el problema famoso que hay con el agua potable, el suministro de agua potable aquí en San Ramón. Ahora con el famoso asunto del plan regulador que han querido establecer acá en San Ramón. Y lógicamente lo propio, lo particular para vivir, ¿verdad? Entonces comprar un terreno y construir. Y bueno, entonces en estos momentos la arquitectura ramonense cumple una función muy contagiosa con respecto a lo que pasa. No hay orden en el lenguaje arquitectónico. Y don Adrián, usted está hablando sobre temas que están como a flor de piel actualmente. Estamos hablando usted nos habló del plan regulador, del agua. Hay una distribución del agua que parece que está deficiente. San Ramón, en comparación a los cantones vecinos, pareciera como que en estos momentos de la historia está por debajo. Porque si uno mira lugares como Grecia, donde se están desarrollando industrias muy grandes, zonas francas, donde hay un involucramiento bastante fuerte de muchas personas, muchas ramas del gobierno que logran algo como lo que se está viendo en Grecia. Claro, lleva muchos años de preparación eso. Lugares como, bueno, Monteverde, vamos a hablar de varias aristas. Monteverde, La Fortuna, un desarrollo tremendo, una economía fluctuante muy evidente. Tiene que ver con el área de turismo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿quién dice que San Ramón no puede aprovechar todo eso que está pasando, que pasan los buses por estas calles llenas de extranjeros visitantes? Y San Ramón solamente se queda con una foto de la iglesia donde van en el bus. Yo pienso que hay muchos temas donde podríamos conversar. Sin embargo, aprovechando el caso que usted menciona, don Adrián, ¿dónde cree usted que deberíamos enfocar fuerzas, energías, para que San Ramón sea de los primeros en las listas? Los índices, existen unos índices sobre bienestar social, donde San Ramón fue en algún momento protagonista, casi de los primeros 3, y hoy ni siquiera sale. Grecia está muy bien, Grecia está entre los primeros 10, está cerquita. Palmares, Sarchí es un cantón. Son mejores que San Ramón. Sarchí es un cantón pequeñito, pero yo tenía una experiencia con la municipalidad de San Ramón y la comparo con Sarchí y pareciera como que algo está pasando, no es la misma línea. ¿Dónde enfocaría usted, don Adrián, las fuerzas, la mirada? Ok. Es triste, es frustrante darse cuenta que San Ramón está en por decirlo así, como un oso en invierno, dormido y retrocediendo. Darme cuenta a través de casi 40 y pico de años de estar con el mundo de la arquitectura, que San Ramón no está generando posibilidades de crecimiento de ningún tipo, es triste. Para mí, y más para muchas otras personas que quieren ver un San Ramón próspero. Cierto. Compararnos con Grecia en este momento, compararnos con Palmares, con Naranjo, por el índice de desarrollo humano, en donde antes San Ramón estaba en los primeros 10 lugares y ahora estamos del lugar 46. 41. ¿Cuánto? 41. Ajá. O sea, es preocupante porque la gente está dormida. Yo le he dicho a la gente que San Ramón para mí es como la ciudad de los espantapájaros. Todos estamos colgando como un espantapájaro y viendo sin podernos mover y viendo el gobierno local o los últimos gobiernos locales hacer lo que les da la gana. Pero ese hacer lo que les da la gana no es que estén haciendo malas cosas. Vea qué interesante.
es que no se están enfocando en los verdaderos problemas que San Ramón necesita resolver para salir adelante. Sí. Porque alguien me decía por ahí, mira, es que qué bonito hicieron esto aquí, hicieron esto allá. Sí, son obras importantes, son obras que llaman la atención, son obras que a todos nos gusta, pero no son esenciales para la vida. Tener en los últimos 12 años y poderlo constatar gobiernos locales en donde no se interesen por un problema tan primordial como es una muy buena distribución del agua potable, eso es prácticamente frustrante, eso es difícil de aceptar. Todas las grandes ciudades en el mundo crecieron a la par de grandes afluentes fluviales. ¿Por qué? Porque el agua es sinónimo de vida, el agua es sinónimo de crecimiento, de progreso, de desarrollo, y tratándose de un acueducto administrado principalmente para el casco central de San Ramón y las colitas de algunos de sus distritos por el AIA, oigan, no es para que estemos en estos momentos conociendo una triste realidad de 2,000 casas, lotes, entre todo, que no pueden crecer o surgir porque no hay agua potable. Ojo, hay algo que tener en cuenta y muy claro: agua en San Ramón sobra. Hay gente que se pone celosa hasta por el agua que le están mandando a Palmares. Eso no importa. San Ramón es el segundo cantón en Costa Rica en tener agua, pero la falta de voluntad y la falta de criterio, inclusive un poquito humano, es la que nos está teniendo así. Ahora bien, ¿hacia dónde debemos de enfocarnos? Bueno, San Ramón, increíble conocer la gran riqueza natural. Es uno de los cantones con mayor cantidad de kilómetros cuadrados de montañas, Sí. de áreas verdes. Irse acá para las partes de Zapotal, San Antonio Zapotal, San Lorenzo, Peñas Blancas, distritos que tienen una riqueza, pero es algo inconcebible, o sea, decirlo y conocerlo. Tuve el placer de irme a dar una vuelta con unos grandes amigos hace poco y hacer un recorrido y salir allá a Miramar. Yo decía, oiga, pero ¿dónde están los ecoproyectos turísticos o los proyectos ecoturísticos de esta zona? Y se volvió el gran amigo don Cornelio y me dice, don Adrián, hace 40 años era igual y ahora seguimos igual. Oiga, señores, eso da tristeza, da decepción, da frustración. ¿Por qué San Ramón está en este letargo? ¿Porque su pueblo no quiera luchar? No, porque estamos engañados. Nos están dando a tolillo con el dedo con muchas cosas que son importantes. No estoy diciendo que son obras malas, pero no son necesarias. San Ramón tiene una riqueza ecológica enorme. Ahora bien, viene la parte a nivel industrial, como la zona franca que están haciendo. San Ramón, si bien es cierto por su condición geográfica y sus calidades geográficas y características de terreno que tiene, no tiene solo microvalles, no tiene valles tan extensos como si los tiene Grecia para desarrollar esas zonas francas que está desarrollando en este momento. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que quedar ahí. O sea, nunca podemos hacer depender nuestro desarrollo y nuestro progreso de la virtud de otros y de nuestros defectos. No. Esto es como algo muy personal. Yo tengo que crecer con lo que yo tengo y buscar las herramientas necesarias para poderme desarrollar aquí y sacarle fruto. ¿Por qué hay tanta delincuencia? Porque no hay fuentes de trabajo. La construcción es punta de lanza en toda sociedad. No lo digo como arquitecto, lo digo porque es sabido. Viene una crisis. A nosotros nos enseñaban antes que el primero en comer ña es la industria de la construcción. Ante una crisis que va a llegar, el primero en comer ña es la industria de la construcción. Y es la que marca el paso.
una construcción le da trabajo a 8 personas directas y a 28 o 30 personas de manera indirecta. ¿Qué pasa cuando no hay en un pueblo como San Ramón construcciones? ¿Qué pasa con esa población de empleados que no tienen trabajo? Algunos ya se han inmigrado y otros, ¿en qué caen? En la desesperación, en las drogas, en la inseguridad, y ahí es donde viene la raíz de muchos de los problemas que en estos momentos está teniendo San Ramón. Por más lucecitas, por más parquecitos súper decorados, mire, y si hay que agradecerle a la municipalidad por esas obras tan bonitas, perfecto, hay que agradecerlos, el Cerro Tremedal. Pero no podemos decir que con eso vivimos, que con eso comemos. Necesitamos crecer económicamente para que la población crezca en armonía, crezca con un verdadero sentido de decir qué lindo es vivir en San Ramón, y ojalá San Ramón se convierta en esa estrella de Occidente que durante muchas décadas, inclusive, ¿por qué no decirlo? Hasta siglos lo fue. Y ese es el problema que tenemos en este momento. Muy bien. Yo quisiera mencionar que nosotros hemos sido observadores, vigilantes de un movimiento que se creó en San Ramón hace ya más de un año, del cual usted pertenece. De hecho, ahí fue donde lo conocimos. Ese movimiento es un movimiento del agua para San Ramón, que surge de la desesperación de la gente que tiene lotes sin poder construir, que paga alquiler teniendo los materiales, teniendo el lote y no hay agua. Hay una desesperación increíble, de tal forma que en San Ramón se dio una epidemia de construcciones sin permiso, clandestinas, porque ya la gente está desesperada. Si sumamos el hecho básico que usted nos acaba de decir, que es que la construcción marca la pauta en una economía, yo me hago una pregunta, don Adrián, nosotros, ¿por qué es que señores como Danilo Alfaro, don Adrián Morales, Roxana Soto, doña Flor Picado, que no tienen un puesto gerencial en una municipalidad o en un gobierno, porque son los líderes de este movimiento? Porque es el pueblo el que lidera y pone las ideas y la energía, y los que están en puesto lideran otros proyectos, como dice usted, muy buenos y bellísimos, y los vamos a disfrutar, pero ¿por qué no lideran esto otro también? ¿Por qué no tienen esa misma fuerza? Digo yo, ¿será que no lo entienden? ¿Será que no tienen la perspectiva? Entonces, creo que de lo que hemos conversado, aquí va a haber un mensaje. Alguien tiene que escuchar esto. Inclusive, estamos en un muy buen momento, en el mejor momento, porque en los próximos días, meses, 4 de febrero, los ramonenses tenemos que ir a votar. Y esperemos que vayamos todos, porque resulta que votando es la forma en que vamos a pues, ejercer un criterio de si las cosas están bien, estoy conforme con lo que está, ocupo mejorar. Entonces, va a haber un cambio en San Ramón, va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque ya la gente está conociendo que hay un problema. Y el problema tiene nombre, se llama prioridades. El problema no es el agua, como dice usted, don Adrián, sobra en San Ramón. Somos el segundo cantón en Costa Rica con más agua. El primero es Pocosí. Y bueno, en mi caso, yo siempre he visto las cosas o los problemas y digo yo, ya me he dado cuenta de que un problema, una dificultad la puede convertir en lo contrario, en una ventaja. Si nosotros estamos muy mal en el sistema de acueducto, la infraestructura está fatal, tiene 30 años, todo está, hay datos locos como que hay fugas de 40%, ¿cierto? Fugas de 40%, y otros datos locos que es que la tubería es de asbesto, una hora que produce cáncer. Bueno, entonces si eso es crítico actualmente, vamos a ver, yo quisiera ver a los ramonenses actuando y girar 180 grados la situación y convertir de nuestra debilidad, convertirla en una fortaleza, que nos veamos nosotros en poquito tiempo como en la ciudad con mejor infraestructura en agua, que nadie piense en agua,
construcción, tome, vamos, dele, no le afloje. ¿Qué más necesita? Y ese es un tema del agua. Yo sé que hay otro muy importante, que es un plan regulador, y debe haber otros más. Pero en estos momentos yo creo que le dimos enfoque al agua y creo que es algo importante, que necesitamos superar. Tal vez con un criterio técnico, observarlo desde ese punto de vista para poder explicárselo a toda la gente que nos va a escuchar. Con respecto al tema del agua, y gracias José Maynor por mencionarnos a nosotros que hemos conformado este grupo, primero el creador don Danilo, mis respetos como siempre, don Danilo Alfaro, bueno, ahí don Gilbert Hidalgo, doña Roxana, otros compañeros que luego se han unido a nosotros, doña Flor Picado, doña Viria Bogantes, este servidor, y otros más que a veces no recuerdo los nombres. ¿Por qué hemos tenido que venir nosotros a generar esto? ¿Ok? Recuerden que antes les mencioné la palabra humanismo. Hay gente en nuestra sociedad que lo que menos le importa es el ser humano. Así es y así se siente. Sí. Me importan mis intereses, me importa lo que yo quiero tener para mis hijos, pero como estoy en el poder o como ya estoy en un lugar cómodo, echado y totalmente libre de estrés, me vale un carajo las necesidades que el pueblo esté pasando. Es feo hablar mal de la política, de políticos o de la política, cuando la política es la que nos gobierna, por desgracia o por dicha. Pero las verdades no se pueden tapar. Y cuando hay verdades hay que hablarlas para que la gente se entere y se forme conciencia de que la necesidad de un cambio es necesario. Hablamos de unas elecciones que lógicamente no podemos en estos momentos decir si va a ser mejor Liberación o vamos a hacer mejor otro partido, porque tengo mi preferencia, pero cuando ya uno ve que han pasado años y el partido gobernante a través de 12 años no ha logrado generar una respuesta ante la necesidad del pueblo, señores, aquí hay algo que está mal, en primer lugar. En segundo lugar, el agua como fuente para todo de la vida misma, en San Ramón está administrada, por donde hay más problemas, por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el AIA, y hemos considerado que es tajante la necesidad de generar dos vías. Una, si el gobierno local en las nuevas elecciones sigue en poder del Partido Liberación Nacional y hay un cambio de mentalidad, aunque sea el mismo partido, que dudo mucho que se haga, apriete al AIA, por decirlo, ponga a trabajar y le diga, señores, aquí ustedes o se ponen las pilas o se van y volvemos a un acueducto municipal. O si gana un partido que no sea Liberación Nacional y ese nuevo partido en el gobierno local genere la posibilidad de que el AIA diga, fue pucha, ya no estamos solapeados, ya no estamos alcahueteados por el Partido Liberación. Ahora nosotros, no, tenemos que poner una pila porque si nos va a sacar. Entonces ahí se presentan dos aristas. Una es que el AIA cambie su manera de administrar el recurso hídrico y de verdad se preocupe por el agua en San Ramón, o bien, paticas, ¿para qué te quiero?, decían por ahí.
Mejor que se vaya y volvemos a un acueducto municipal. ¿Por qué a un acueducto municipal? Bueno, también se puede generar la posibilidad de una empresa, ¿cómo le dicen? Vía administrada por ente público y ente privado, como un ejemplo lo es la empresa de servicios públicos de Heredia, ¿verdad? Que es una combinación, ¿verdad? Y desde que ellos hicieron el cambio, Heredia y todo se transformó, todo su sistema se transformó. Ahora bien, pero ¿qué pasa con el agua en San Ramón? Tenemos un plan regulador. Y aunque muchos no lo quieran aceptar, el problema del agua en San Ramón es de la mano con el desarrollo del plan regulador. ¿Por qué razón? Porque vean lo que muy abiertamente dicen por ahí. Mire, si no aprueban el plan regulador, no arreglamos la situación del agua. Señores, ¿cómo a un gobierno local se le ocurre pensar eso? Cuando más bien se supone que para diseñar un plan regulador y promoverlo, todos los servicios deben de estar en perfectas condiciones, exactamente, y con proyección positiva al plazo a la que se proyecta el plan regulador, llámese mediano o largo plazo. El tema del plan regulador es muy difícil, es muy sencillo también, es dar orden, es planificar, es una herramienta que necesitamos por fuerza, pero con la historia del famoso plan regulador, que han querido aprobar desde hace 12, 15, 16 años acá en San Ramón y que no se ha aprobado, señores, ya ese plan regulador ya no vale la pena, ya está desfasado, ya está totalmente anticuado. Imagínense que gracias a Dios tuve la oportunidad de desarrollar un gran proyecto allá en los años 80 con antropólogos, arquitectos, psicólogos, sociólogos, con respecto a el por qué se generó la ciudad satélite de Los Hatillos, que es la única ciudad satélite que hay en todo Costa Rica con planeamiento urbano, entre comillas, pero Los Hatillos conforman ese conglomerado social más grande del país. Y para generar un proyecto de ese tipo, lo primero que se necesita es tomar en cuenta la digámoslo así, la variable demográfica, que es la que me marca el paso del crecimiento. Si hay crecimiento demográfico, me va a marcar el paso de todos los demás crecimientos, llámese urbano, llámese residencial, comercial, industrial, vías, todo. ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Y qué está pasando en San Ramón? No podemos ser ciegos a que ya la población se está envejeciendo. Ya la población económicamente activa empezó a decrecer. Ya la mayor población somos personas de 40 para arriba. Ya yo voy llegando a los 60. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el plan regulador para que sea un proyecto realmente productivo para las necesidades de San Ramón, la parte demográfica o la parte de crecimiento urbano y desarrollo de vivienda no debería de ser tan regulada, porque se va a regular por sí misma. Dentro de 20 años van a haber un montón de casas libres, al menos de que San Ramón ofrezca ser una ciudad dormitorio o traer inversión extranjera que genere vivienda y posibilidades de vivienda acá necesaria para surtir esa parte de recurso humano hacia la empresa. Pero ya el plan regulador debería de enfocarse ya hacia otras aristas. Entonces, marcar las áreas industriales, marcar las áreas comerciales, darle orden en ese sentido, porque la verdadera década para establecer los planes reguladores de Costa Rica fue la década de los 70, de los 80, donde pasamos a ser de 2 millones de habitantes a 5 millones en el año 2010-2020.
Ahí sí necesitábamos planes reguladores. Ya en este momento no. Y no quiero decir que no se haga, sí lo necesitamos, pero ya de una manera ya no tan enfocada a un ordenamiento urbano. Habría que actualizarlo, don Adrián, habría que actualizarlo. Empezar de cero. Okay. Empezar de cero. Y con ello, el agua. Porque sin agua, ¿para qué vamos a hacer un planeamiento urbano? No tiene. Y ese es el asunto. Entonces, por desgracia, unimos tres conceptos: político, plan regulador y agua, para poder decir que en San Ramón, según lo que resulte de esta amalgama, es productivo realmente o no para nuestro pueblo. Ese es el problema que estamos teniendo en este momento. Muy bien, muchas gracias. Muy claro, don Adrián, muchas gracias. Sí, me parece también, relacionándolo hasta con la mismísima primera pregunta que te hice, don Adrián, creo que nosotros como ramonenses lo que necesitamos ahorita es carácter, comenzar a pedir resultados, acercarnos a nuestra clase política y pedir los resultados, manifestarnos ahora con el voto y también buscar que las personas que queden elegidas nos den soluciones. Creo yo también que es algo de lo que tenemos que compartir a nuestros escuchas, ¿verdad? Y entre nosotros mismos también esforzarnos para poder armar esta causa de una manera diferente. Cuando yo empecé con esta lucha del grupo de agua, qué duro es aceptar que había que quemar cartuchos. Y los cartuchos son todo el protocolo que hemos hecho a través de reuniones, que Asamblea Legislativa, que la IA, que los ministerios, que todo lo que hemos hecho, unos por aquí un día, otros por acá otro día, pero todos nos complementamos ante un objetivo, que es eliminar nuestra necesidad de agua. Sí. ¿Cierto? Hay gente con un gran problema, una gran necesidad, una gran sed. Tal vez sabemos quienes no tenemos esa sed, nada más que estamos cansados de que el agua, por ejemplo aquí donde yo vivo, se vaya desde hace 15 años a las 7, 8 de la noche y vuelva a las 4 de la mañana, ¿verdad? O sea, ese es el asunto. Cierto. Pero es ese carácter que nos puede hacer para mantenerlo firme, porque a veces uno se cansa. Cierto. ¿Y sabe por qué uno se cansa? Porque uno no ve a la gente apoyar, aún teniendo sed. Cierto. Uno convoca de un grupo de 400 personas y lo que llega son 30, 40. ¿Qué están esperando para actuar? ¿Qué están esperando para venir y manifestarse y decir, pucha, yo desde un principio decía, señores, aquí ya estamos a punto de cerrar calles de lo que sea, es necesario hacerlo? Pero si no hay músculo, si no hay apoyo, es frustrante. Y es doloroso ver como gente, incluso con su necesidad de agua, no aporta. Vea, está uno así y hace uno así, o sea, como, ay, o sea, ¿qué pasó aquí, verdad? O sea, y dan ganas de dar media vuelta y no, mejor me voy a tomar un cafecito por ahí y tranquilidad, los dejo con el problema. Pero es triste, San Ramón está secuestrado. Sí. San Ramón está colapsado, San Ramón está paralizado y San Ramón no es para nada en este momento la ciudad próspera que era hace 20, 30, 40 años. Estamos totalmente amarrados de pies y manos y la gente, por ver lucecitas, porque vulgarmente así hay que decirlo, por ver lucecitas que ponen aquí en el parque, en el Tremeal, en la Esplanada y en la Sabana, están como ciegos, no creen en los problemas. Muy bien. Para complementar, don Adrián, con respecto a un comentario que escuché en una reunión, inclusive el agua de un empresario, ¿qué más ejemplo que los empresarios que no son de San Ramón, los empresarios que pueden escoger un lugar para ir a hacer empresa, para invertir, para hacer sus bodegas, su industria, el último lugar que escogen es San Ramón? Me dolió muchísimo escuchar esto y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque cuando un empresario llega y ni siquiera el empresario manda a alguien más, un técnico que le diga, ¿dónde me recomienda
invertir. Y pues van a irse a algún lugar donde le abran las puertas y le digan, usted ocupa desarrollar, ¿qué le ocupa desarrollar? Venga, aquí está, venga, pase adelante, tome, firmadito. Lo contrario es aquí cuando le dicen, no, tiene 4 años, usted para ver si le dan agua. No, aquí no va a construir porque aquí no hay agua. Entonces, sí, es una realidad muy aterrizada. Es un problema muy claro, tiene un nombre, tiene un paso 1, un paso 2, un paso 3, que es póngale prioridad. Diga usted, póngale prioridad. Acción. Vea, el AIA ya sabemos algo, y es que el problema tiene que resolverlo el AIA por una cuestión técnica que a ellos les toca. Pero a nivel Costa Rica, el AIA es de las empresas más ineficiente. Ok, es una, ya el presidente Chávez lo dijo, es una crisis institucional que esto está muy difícil que inclusive él la pueda arreglar por la cantidad de burocracia que existe. Ok, entonces nosotros como ramonenses ya sabemos que el AIA es obsoleto, tiene 1 año y medio de no tener jefe, es una cosa loca. Tiene 1 año y medio de no tener un jefe, el AIA de San Ramón. Por una cuestión de burocracia no pueden ponerle jefe. Imagínense si comencemos por ahí. Luego, como dice don Danilo Alfaro, el capataz de la finca lo echaron y se fue, y el ganado quedó cimarrón, nadie supo qué pasó, y así estamos en San Ramón. Ahora, si nosotros como ramonenses de alguna forma no tenemos músculo para resolver la organización que requiere la IA, entonces ¿a quién le toca? Ok, ¿a quién le toca? Hay un gobierno local que tiene que agarrar y asumir lo que nosotros no pudieron. Esa es la labor del alcalde, preocuparse por su pueblo, preocuparse por las necesidades de su pueblo. Es que qué ganas de que esté el señor don Nixon Ureña, alcalde de San Ramón, aquí al frente de uno, y que no sea tan cobarde, perdonándome la expresión porque es un cobarde, que venga y se siente como una persona normal y común y corriente y converse con uno, y que uno le pueda hacer una pregunta en sano juicio y con toda la legalidad del mundo y con toda la verdad del mundo. ¿Por qué el Consejo Municipal durante su gobierno, que va a terminar, hace 2-3 años, nombró a Bolio, al distrito de Bolio y al distrito de San Rafael como los 2 únicos distritos rurales de San Ramón? Y Zapotal, Peñablanca, San Lorenzo son distritos urbanos. Pero ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes caminan de aquí, de lo que se llama La Unión, y van rumbo a San Rafael, cuando ya llegan al puro fondo allá, antes de empezar a bajar para donde está lo que es la clínica ahí, sí, lo del esto antidrogas de los jóvenes, ¿cómo se llama? Hogares CREA. Ahí está un rótulo que dice bienvenidos a San Rafael. Sí. Y digo yo, ¿qué clase de canallas son los que están aquí en la municipalidad? Que por qué no ponen el rótulo aquí en el tope del Julio Acosta. Sí. Ahí es donde empieza San Rafael. Ahí empieza San Rafael. Pero vea cómo les gusta manejar la mente, inclusive de muchos ramonenses que no saben cómo es posible que muchos ramonenses no saben que San Rafael nace aquí en el Julio Acosta, o bien que San Juan nace aquí donde está emergencias del Hospital San Juan del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, perdón. O sea, ¿cómo no pueden haber segregaciones de terrenos? Porque son distritos rurales. Urbanos, Zapotal, allá que son las montañas, que precisamente es donde se deberían de estar desarrollando proyectos ecoturísticos y todo eso. Urbanos. ¿Por qué esto no lo sabe el pueblo de San Ramón? ¿Por qué esto el alcalde lo hizo a escondidas durante la pandemia? ¿Cuál fue el propósito de nombrar esos 2 distritos como distritos rurales? Cuando es hacia donde estamos creciendo con nuestras necesidades de vivienda. ¿Por qué se hizo eso? Fue agarrar al pueblo de San Ramón y agarrar a los ciudadanos de San Ramón y ponerles esposas y amarrarles hasta los pies y taparles los ojos, los oídos y no dejarlos ni respirar.
¿Cómo es posible que el pueblo de San Ramón no se está dando cuenta que todas estas obras bonitas que vemos, las lucecitas, como digo yo, son atolillo con el dedo y no nos están dejando la oportunidad de crecer ni siquiera para nuestras propias familias, nuestros futuros hijos, nuestros futuros nietos, las familias que están ahí no pueden segregar un pedacito de terreno para su hijo o su hija porque son rurales, entonces solamente servidumbres agrícolas se pueden hacer? Y eso, les hago una comita, que el plan regulador que quería aprobar don Nixon decía que las servidumbres rurales, las servidumbres agrícolas ya no iban a ser de 500 metros, eran solo de 100 metros. Qué bonito, ¿verdad? Entonces las grandes fincas yo no las puedo dividir. ¿Para qué? ¿Para qué ese plan? ¿Para qué está esa trama? ¿Para qué, dicen por ahí, la mano peluda? No hay segregaciones. Declaran los 2 distritos que tienen más posibilidades de crecimiento como distritos rurales y nos amarran. No hay agua, ya están manejando hasta los asadas. El plan regulador que querían imponer traía normativas totalmente antisociales. Porque el plan regulador tiene algo muy especial. El plan regulador no es cualquiera el que lo sabe leer, y menos el que lo sabe interpretar. Y lo peor es que cuando un plan regulador ya está establecido, cuando usted llega a la municipalidad y usted cree que lo ha interpretado bien y llega y va a decir, mire, es que yo vengo a construir, no, usted lo está interpretando mal. El plan regulador muchas veces, por eso deberían de ser muy sencillos, pero aquí están hechos de una manera para enredar, para perderte o para que salga ganando quien lo sepa interpretar según a conveniencia del gobierno local. O sea, es todo una manipulación hasta de tu derecho a propiedad privada. ¿Cierto? Entonces vean todo lo que se está uniendo para uno tener el simple criterio de decir, no puedo recomendarte venirte a vivir a San Ramón. Han paralizado el crecimiento de su estación. Por lo menos construir o... De construir ni de segregar, o sea, nada. Tal vez vivir sí, si se encuentra una casa hecha o una empresa hecha. Si la va a construir, tiene un problema serio. Sí. Bueno, don Adrián, definitivamente este tema se podría desarrollar indefinidamente. Y lo vamos a desarrollar. Sí, ¿a usted le gustaría que sigamos conversando en otra segunda ocasión? Claro que sí, hay muchas cosas muy importantes. Para entrar en aspectos técnicos con el tiempo adecuado. Ajá, ¿qué tal? Consejos de vida, si es posible dar también. Hay muchos jóvenes que lo necesitan. Consejo hacia nosotros como jóvenes, a los emprendedores, nuevos empresarios que están apareciendo. Me gustaría oír su experiencia hacia eso, orientada hacia eso, hacia un consejo para que nosotros encontremos una guía más sencilla sobre cómo desenvolvernos en esta sociedad más efectivamente. Ok. Vean, hay veces que en nuestra vida vivimos situaciones en donde creemos que hemos perdido el tiempo. Por ejemplo, cuando yo empecé a dibujar ya comercialmente, después de que me fui para México a trabajar con una compañía de transportes internacionales, después de graduado, cuando volví me costaba encontrar trabajo, lógicamente. Y en medio de esa búsqueda de trabajo me acuerdo que desarrollé una revista comercial en donde esa revista se publicaban casas y carros a la venta. Fue la primera revista de venta de casas que hubo en el país. Se llamaba Mi Casa. Yo era el diagramador y era el que montaba la revista. Bueno, hubo un problema financiero y al final de cuentas la revista no salió al aire, pero se programó hasta con anuncios de, me acuerdo, La Gallito, La Dos Pinos, y bueno, estaba interesante el proyecto. Pero también a veces uno se desmoraliza y quiere hacer un cambio uno en su vida,
Por más profesional que a veces seamos, queremos caminar no en rumbos diferentes, pero sí probar algo diferente. Y a veces nos dicen que probar eso diferente, que no es malo, lógicamente, que siempre te va a generar un ingreso o algo, porque necesitas sobrevivir, es como si uno se fuera un loco, uno fuera una persona demente por más profesión que tenga, pero necesitamos ese cambio. Y ese cambio que a veces necesitamos en medio de lo que ya tenemos logrado, es más bien el impulso que nos va a hacer crecer más profesionalmente luego. Y fue precisamente durante una época que me fui a trabajar a McDonald's. Tuve una vecina que se fue a trabajar a McDonald's. Entonces yo le dije, oiga, ¿no habrá una plaza para mí en McDonald's? Me dice, vaya, y tiene la solicitud. Se llenaban las solicitudes allá en unas oficinas que habían detrás de la McDonald's en la Sabana. Bueno, y aplico. Y me dan, por mi edad, por mi tiempo y por mi profesión, un puesto de mantenimiento de restaurantes. Pero había que trabajar de 11 de la noche a 7 de la mañana. Hijo de pucha, y yo no estaba nada mal acostumbrado a palmarla, porque mi profesión me exige palmarla. La arquitectura es una carrera nocturna. Somos búhos. En la noche diseñamos, dibujamos y en el día supervisamos y andamos en la calle. Ah, qué interesante. Y entro a trabajar a McDonald's. Qué buena experiencia, de los mejores que he vivido, en donde a veces te enseñan que la humildad es la mejor herramienta para salir adelante. Excelente trabajo. En aquel tiempo eran 22 puestos diferentes en un mismo restaurante. Pero yo trabajaba de mantenimiento. Pero estando de mantenimiento nocturno, se me ocurre también trabajar de empleado regular. Y quiero más plata. Entonces empiezo a trabajar de 5 de la tarde a 11 de la noche como empleado normal. ¿Y qué hacía? Me especialicé en parrilla y me especialicé en papas. Había que pelar las papas, había que picarlas, prelavarlas, bueno, todo el proceso para desalminorizar las papas para poderlas pre-freír, congelarlas y ya poderse usar al día siguiente. Es el proceso de las papas de McDonald's. Claro, McDonald's tiene una universidad, ¿verdad? Sí. Hamburger University. Y cuando vi la historia de Ray Kroc, el creador de McDonald's y todo eso, qué inspirador, qué interesante. Cuando salí de McDonald's fue porque antes de salir se me ocurre ser profesor de matemáticas en una escuela comercial. Entonces daba 4 materias: desarrollo de la personalidad, documentación comercial, contabilidad básica y administración básica. Durante la mañana salía al mediodía, iba a dormir a 3-4 horas y a las 5 ya estaba en McDonald's trabajando. Y salía a las 11 de la noche y a las 11 de la noche trabajaba como mantenimiento de restaurante hasta las 6-7 de la mañana. Y cuando yo trabajaba haciendo hamburguesas y haciendo carnes, llegaban a veces los alumnos: ¿qué, profe? ¿Cómo me fue con el examen y todo? Y toda la gente volvía a ver así, como diciendo, a ver, ¿cómo es esto? Y yo, madre, te fue bien, pura vida, pasaste, ¿verdad? Los cursillos. Entonces, sin pena y sin vergüenza, trabajo es honra. Claro. Muy bien. Qué interesante. Cuando yo salí de McDonald's fue porque ya me fui a trabajar a una industria. Me acuerdo que era Durman Esquivel, me habían llamado. Me fui como coordinador de proyectos y ahí empecé otra vez a crecer ya como profesional. Y empecé a surgir y ya me desarrollé a través de otras historias muy bonitas que podría contarles más adelante. Pero lo que les quiero decir en resumen es que todas las oportunidades las tenemos. A veces las desaprovechamos,
y a veces las aprovechamos. Pero mientras tengamos metas y objetivos, y esa meta y ese objetivo no lo hagamos a un lado, aunque la oportunidad parezca negativa, siempre nos va a dar una herramienta para el día de mañana salir adelante. Y cuando la estés usando va a decir, mira, yo jamás creí que lo que aprendí allá lo estoy aplicando aquí. Y aunque sea de hamburguesas y papas, muchas cosas de McDonald's he aplicado a lo largo de mi carrera profesional en muchos otros proyectos. Por eso las oportunidades están para aprovecharlas, aunque sean malas, o sea, al mal tiempo, Buena cara. buena cara. Muchas gracias, don Adrián. Un placer, encantado. Adrián, de verdad, Eso, muchas gracias. mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Quedó muy bien. Bellísimo. Excelente conversación y qué buen consejo, don Adrián. ¿Y sabía quién era profesor? ¿De quién? De Óscar Aguilar Bulgarelli, el que estuvo de candidato para la presidencia de la República. Y yo, siendo calderonista en aquella época, lo veía como un señor normal. Antes de eso lo admiraba. Cuando fue el jefe, mira, Óscar Bulgarelli. Pero no lo relacionaba, no me dejaba relacionarlo con la política. Y fue porque a la hija no podía pasar de grado en el colegio. Entonces un profesor que me conocía me decía, ma, vos que te gusta jugar con números, vaya y le enseñás a jugar con matemática y la pasás. Y trabajando en McDonald's y todo, fui el profesor privado. De ella. Y la pasé. Qué bueno. Qué bueno. ¿Saben quién es un hermano de esa señora? ¿No? Adrián. El tal Bulgarelli que está ahora con el pleito. ¿Qué es el El famoso Cristian Bulgarelli.